buenos días, bienvenidos a esta masterclass, muchas gracias por asistir. Vamos a hablar sobre los retos de este nuevo panorama de transparencia en materia de sostenibilidad. El objetivo de esta masterclass es fortalecer el entendimiento y las particularidades de las nuevas normas de información en sostenibilidad que aplican en México y que les permitan a ustedes conocer los elementos y herramientas para cumplir con estas obligaciones. El equipo que me acompaña, Jessica Jiménez, socia de sostenibilidad de KPMG México, Fernanda, gerente de sostenibilidad, bueno, los tres son gerentes de sostenibilidad, Rebeca de la Torre, Arturo Díaz y su servidora Alicia Moreno, directora de Estrategia ASG. Las temáticas que vamos a abordar son muy interesantes. Vamos a partir con un preámbulo sobre lo que está ocurriendo en esta transición de lo voluntario a lo regulatorio. Vamos luego a profundizar sobre lo que son las normas de información en sostenibilidad NIS y las NIF de la IFRS. Después vamos a hablar sobre la relevancia de cada uno de los ámbitos, los criterios sociales, ambientales, de gobernanza, para finalizar con una conversación que va a ser presidida por Jessica Jiménez mediante la modalidad de un panel. Y empezando en cómo participamos o cómo emergen o se transforman en impactos los riesgos que ya venimos observando desde hace muchos años y que es interesante, destacable y también preocupante que esta anticipación de algunos de ellos justamente se va dando con las sinergias que se presentan en la pantalla, donde predominan justamente los riesgos tecnológicos, los riesgos ambientales, los riesgos geopolíticos, siendo estos a nivel mundial los eventos climáticos adversos, los conflictos armados interestatales, la información errónea y la desinformación, y en lo particular en México, la escasez de suministro de agua, de energía, el crimen y las actividades ilícitas. Si ponemos a reflexionarnos sobre cómo estos riesgos se están tangibilizando, también tenemos que pensar en cómo los estamos abordando. Hay tres principales drivers que nos permiten internalizar lo que tradicionalmente eran externalidades, estos aspectos que en la toma de decisiones, en los costos, no se tomaban en cuenta en las empresas, pero que ahora sí son muy relevantes. Hay tres drivers principales para hacer esta internalización, que son los aspectos regulatorios, que son las presiones del mercado, que son las presiones de los grupos de interés, y esto pues genera impactos tanto positivos como negativos. Entre los impactos positivos son generar el rendimiento financiero a largo plazo, mitigar estos riesgos, alinear las expectativas de los grupos de interés, captar nuevas oportunidades de mercados, pero también impactos negativos que pueden afectar la operación, la reputación y la interrupción de las operaciones. Ahora, si nos remitimos a lo que es el driver regulatorio, vamos a ver que es un instrumento muy útil, muy eficaz para poder mitigar estos riesgos, para poder abordar las oportunidades y que a México le impacta no solo desde la perspectiva internacional, sino también local. Ya en México yo creo que es muy destacada la regulación que se tiene en materia social y ambiental aquí en México y que se está fortaleciendo con estas nuevas normas. Estamos pasando de lo que es una gestión adecuada a lo que es una revelación adecuada y que a su vez nos vemos presionados y motivados, porque siempre tenemos que ver la parte negativa, pero también la positiva, porque México formamos parte de una cadena de suministro global. Entonces, como parte de esa cadena de suministro, también estamos sujetos a disposiciones regulatorias, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Con el CSDDD, con el CBAM, el Carbon Border Adjustment Mechanism, con el EUDR, con el CSRD. ¿Por qué? Porque todas estas regulaciones a lo que nos llevan es que nuestras empresas, al ser proveedores, al ser una filial de estas organizaciones, tengan que trazar sus impactos, si están deforestando, si están afectando o violando los derechos humanos, o si están dejando una huella de carbono al generar sus servicios y elaborar sus productos. Puntualmente, aquí en México, pues ya venimos desarrollando de manera voluntaria o incorporando o reportando lo que hacemos, nuestro desempeño de sostenibilidad, con base en distintos estándares internacionales. Los más destacados, GRI, SAS, BTCFD, IFRS, ahorita vamos a profundizar sobre ellos, pero ya con este paso hacia lo obligatorio, pues estos empiezan a conjuntarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las normas de IFRS S1 y S2 o NIF S1 y NIF S2 en español? Pues que toman la estructura, por ejemplo, del Task Force on Climate Related Financial Disclosures, las 4 categorías de reporte,
toman elementos del SASB, los estándares sectoriales que se utilizan para determinar cuáles son los riesgos más significativos, y otros estándares o marcos que le permiten reportar y conocer a los usuarios de información esta información que se reporta. Se sigue utilizando de manera predominante Global Reporting Initiative. Yo creo que es y seguirá por muchos años siendo el líder o el marco líder de reporte, y la misma Global Reporting Initiative está moviéndose a un enfoque de lo que es relevante reportar con base en la doble materialidad, como ahora se pide para CSRD. No voy a entrar ahorita mucho en la parte técnica de la materialidad ni de los marcos, porque justo mis colegas vienen a profundizar sobre ello, pero sí quisiera destacar pues que hay muchos hitos, que este momento donde esto se vuelve regulatorio simplemente es una evolución de lo que venía siendo o adoptándose ya de manera voluntaria. Aquí tenemos algunos hitos en la pantalla de todos ellos. Yo destacaría pues el primero, que fue cuando se lanzan los estándares que en ese entonces se llamaban guías, el Global Reporting Initiative, que luego en los siguientes años se ven robustecidos por otros estándares. El 2015 es un año definitivamente crítico para la sostenibilidad, porque se lanza el TCFD, se hacen los compromisos de desarrollo sostenible, que más bien es una evolución a los objetivos del milenio que venían ya desde muchos años antes. Y en el 2023, justamente, pues se lanza ya de manera obligatoria lo que son las NIFES 1 y la NIFES 2, que en México en el 2025 ya son aplicables para nuestras compañías. Hay muchas cifras que demuestran o respaldan la relevancia de lo que es el reporte, de lo que es la materialidad. Ya esto lo entienden la mayoría de las empresas más grandes del mundo. El hecho de tener un enfoque de revelar sobre lo que es importante basado en una materialidad financiera, basado en una materialidad de impacto o en doble materialidad, que es utilizado principalmente en la Unión Europea, pues hace que nuestra identificación de riesgos, impactos y oportunidades se vuelva cada vez más sólida, y vemos que pues ya el 95% de las empresas más grandes del mundo publican no solo en función de los marcos de sostenibilidad, sino sus objetivos de carbono. Y en México, si aterrizamos ya puntualmente lo que está sucediendo, ya también adicional a todas las leyes y regulaciones que tenemos en materia ambiental y social, pues ya emergen iniciativas muy importantes como son la taxonomía sostenible en el 2023, la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia de Movilización y Financiamiento Sostenible, y ahora pues las normas de reporte, ¿no? Sobre las que vamos a hacer dos grandes distinciones, las NISA 1 y NISBE 1 para las empresas privadas y las NIFES 1 y NIFES 2 para las empresas cotizadas, emisoras o participantes del mercado de valores. Muy bien, muchas gracias Alice por el contexto que nos compartes, y ahorita les voy a platicar un poco más y más a detalle sobre las normas de información en sostenibilidad, tanto en México como que son las NIS, o también en IFRS, que también le aplica a empresas mexicanas, pero ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades de cada una de ellas. Y primero me gustaría empezar hablando de por qué son necesarias las normas, o si son necesarias, ¿no? Y esta pregunta es muy recurrente, dado que por muchísimos años, las últimas décadas, las empresas que han reportado sobre sostenibilidad, las empresas que han emitido sus informes de sostenibilidad o que reportan los objetivos de desarrollo sostenible al pacto a través de la COP, lo han hecho de forma voluntaria. Entonces, desde hace un par de años, 2, 3 años más o menos, pues empezamos a escuchar muchísimo más de estas normas que se empezaron a publicar, que ya están ahorita, de hecho, vigentes. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que ser o por qué tendríamos que migrar de lo voluntario a lo regulatorio? Y aquí hay un tema súper interesante, dado que la sostenibilidad, si bien pues siempre es un buen principio, es un valor que tienen las organizaciones y que es deseable, lo que se ha visto históricamente es que hemos avanzado de forma muy lenta. Desafortunadamente, al ser un tema precisamente no regulado o no obligatorio,
pues de pronto le damos prioridad a otros temas, a veces a temas comerciales, a situaciones críticas, a temas reputacionales que van surgiendo en el momento, y se va desfasando o se va rezagando la atención a los temas de sostenibilidad. Entonces, pues en todo el mundo, esto no nada más sucede en México, se empezó a ver esta tendencia en donde pues hay países que han avanzado muchísimo más, otros que desde hace tiempo tienen ya regulaciones mucho más estrictas, y otros países latinoamericanos, particularmente México, pues nos hemos quedado en la mayor parte de las empresas, no en la generalidad, pero nos hemos quedado un poco rezagados. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos atrás que el resto del mundo en términos de sostenibilidad, de estrategias, de descarbonización? Pues obviamente nos hacemos menos competitivos ante los mercados globales. Entonces, si son necesarias estas regulaciones o estas normas en términos de sostenibilidad, la respuesta es sí, dado que esto nos va a permitir que haya un mayor nivel de madurez en todas las organizaciones en nuestro país. Entonces, platicando de las normas de sostenibilidad en México, que también se conocen como NIS, para darles un poquito de contexto, bueno, pues estas normas fueron publicadas en 2024, pero su obligatoriedad inicia o ya inició desde enero de 2025. Es decir, las organizaciones que reportan tienen que hacerlo con información de todo el año, es decir, de enero de 2025 a diciembre de 2025, y esto se va a ver reflejado en los estados financieros que se publican a inicios de 2026. En el caso de estas mismas NIS, aplican para todas las empresas en México que reportan bajo las normas de información financiera mexicanas. Esto es importante porque de pronto se genera un poco de confusión de qué empresas les toca reportar cada una de las normas. Independientemente que la empresa no revele públicamente sus estados financieros, porque hay casos en donde las empresas pues no necesariamente los publican, dado que generalmente está enfocado en empresas privadas. A veces nos preguntan, oye, ¿y por qué yo tengo que aplicarlas? O a lo mejor no me aplican a mí porque mis estados financieros no son públicos. Bueno, desde el momento que la norma ha sido publicada, es obligación de las empresas reportar esto como notas a sus estados financieros. Esto es muy importante decirlo porque independientemente que no se hagan públicos los estados financieros, pueden ser requeridos por diferentes grupos de interés, por ejemplo, instituciones financieras o aseguradoras o algún otro grupo de interés, puede ser incluso un cliente. Por otro lado, tenemos las normas del IFRS, que estas son obligatorias de reportar a partir de 2026 y aplican particularmente a las empresas que conocemos como públicas o que cotizan en las bolsas de valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos grandes grupos. Una es todas estas empresas que cotizan en las bolsas de valores, que están obligadas a reportar la norma de IFRS S1 y S2, y las empresas que reportan bajo las normas de información financiera mexicanas, que están obligadas a reportar bajo las NIS. Entonces, haciendo un breve resumen de cuáles son las diferencias o más importantes entre estas dos normas, bueno, es el tipo de empresas a las que le aplica una norma o la otra, que es lo que les acabo de platicar. La información a reportar, en el caso de las NIS hay 30 indicadores que se llaman IPSO, de los cuales ahorita les hablaré en un momento más, y en el caso de las normas S1 y S2, pues bueno, la norma tiene sus propias particularidades, no son como tal KPIs, sí, pero cada una de ellas, pues la empresa tiene que revelar información material en sostenibilidad y de cambio climático, en el caso de la S1 y S2. Otra diferencia importante que tenemos que tomar en cuenta es la forma del reporte. ¿Cómo reportan las NIS? Las NIS van como notas a los estados financieros de las organizaciones. Estas normas no requieren una narrativa, la empresa puede elaborar su propio informe de sostenibilidad, no hay una limitante, pero como parte de la obligatoriedad de las normas es que tienen que ir la información muy específica y muy puntual en las notas a los estados financieros. A diferencia de la S1 y la S2 de IFRS, que da un poquito más de amplitud o libertad de dónde se publica esta información. Puede ser la empresa decidir incorporarla en su informe de sostenibilidad, lo puede generar como un documento aparte,
o lo puede incluir como parte de sus estados financieros. Aquí el único tema clave para las normas de IFRS es que se tienen que publicar al mismo tiempo que los estados financieros. Es decir, ambas normas tienen que ser emitidas en paralelo a los estados financieros. Y otra diferencia también importante es el nivel de aseguramiento. Por el momento las NIS no requieren un nivel de aseguramiento o de verificación por parte del auditor, sin embargo, los auditores sí van a revisar que se esté dando cumplimiento a la revelación, dado que ya es una norma oficial o una norma pública, en el caso de las NIS, y en el caso de las normas del IFRS, el primer año, 2026, va a ser un aseguramiento limitado, y en los años posteriores, pues ya la norma marca un aseguramiento razonable. Entonces, pues bueno, regresando o enfocándonos un poquito otra vez en las NIS, como les platicaba, pues están compuestas por dos normas, la A1 y la B1. La A1 no requiere como tal una revelación, simplemente lo que se necesita es que las empresas pues digan a qué sector pertenecen, qué tamaño de empresa es, cuántos empleados tiene, o sea, digamos información general. Y la B1, que es la que corresponde a los 30 IPSOs, pues esta sí tiene KPIs muy específicos o indicadores muy específicos que hay que contestar. Son 30 en particular y ahorita vamos a tocar en detalle cada uno de ellos. Otra cosa que se busca a través de las normas es que las empresas empiecen a identificar cuáles son los riesgos asociados a estos temas que van a revelar. Muchas veces no tenemos visibilidad de, oye, pues a lo mejor a mí no me impacta o yo no tengo mucho impacto ambiental con mis operaciones, y al momento de revelar esta información nos damos cuenta pues que a lo mejor consumimos grandes cantidades de energía o generamos muchas emisiones o consumimos grandes cantidades de agua, y pues eso es en el tema ambiental. O en la parte social también a lo mejor no tenemos políticas de diversidad e inclusión, y son cosas que ayudan a la empresa a identificar riesgos probables y obviamente atenderlos, ¿no? Y de la mano con esto pues va la transparencia hacia esos grupos de interés. Ahora, ¿en qué consisten los IPSO? Bueno, pues hay 16 indicadores ambientales que están básicamente centrados en temas de emisiones, de energía, de agua, biodiversidad y bueno, sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono y gestión de residuos. Por otra parte, tenemos los indicadores sociales o de capital humano, que son 6 indicadores y están centrados en el desarrollo de oportunidades y trabajo digno, capacitación y desarrollo profesional y salud y seguridad de los colaboradores. Y finalmente tenemos 8 indicadores de gobernanza, en donde pues la idea es que las organizaciones transparenten cómo gestionan la toma de decisiones desde los consejos de administración y la alta dirección, y pues bueno, obviamente va de la mano con una conducta empresarial responsable que está ligada pues a la ética y a la transparencia. Hasta el momento esta es la actualización de las normas. Puede ser en ambos casos, tanto en la de IFRS como en las NIS, que haya una evolución, obviamente como pues todos los marcos que conocemos en los años subsecuentes, puede ser que haya a lo mejor actualizaciones, que haya aumento de temas, que se integren nuevas temáticas a ambas normas, y pues bueno, esto ya lo estaremos viendo conforme avancemos en la madurez y en el proceso de las normas. Y bueno, en cuanto al IFRS, que creo que aplica también pues para las dos, es uno de los objetivos principales también es contar con un lenguaje homologado, es decir, que todas las empresas hablemos en el mismo idioma de sostenibilidad, es decir, que cuando hablemos de cambio climático nos refiramos más o menos a los mismos temas, que tengamos objetivos similares, que sean medibles, que sean comparables. Y bueno, pues obviamente esta información en el caso de las empresas que cotizan en bolsa es muy valiosa para los inversionistas, dado que pues ellos en función a esta información pueden tomar decisiones informadas y obviamente pues mitigar los riesgos de inversión. Y pues bueno, ya para cerrar esta parte de las normas o la parte general de las normas, tenemos la estructura de revelación de la S1 y la S2 está muy apegada al marco del TCFD, del cual ya les platicó Alicia, y se centra en 4 grandes apartados, que es las revelaciones de gobernanza,
la estrategia ASG, que es muy importante para que haya un hilo conductor y un orden en la ejecución de los temas de sostenibilidad, la identificación de los riesgos y su gestión, y también el establecimiento de métricas y objetivos, obviamente vinculados a estos temas estratégicos. Les voy a platicar ahora sobre los criterios sociales que, como bien lo comentaba Jess hace un momentito, pues están inmersos en ambas normas, tanto para la parte de las NIS a través de los IPSO como para la parte de IFRS, pues en esta S1 y S2. En cualquier organización sabemos que pues, las personas son importantes, ¿no? Son una parte fundamental, porque sin personas las organizaciones no pueden funcionar, las empresas no pueden funcionar. También pasa con el medio ambiente, pero pues en sí, independientemente del giro al que se dedique el negocio, pues las personas son una parte fundamental y que permiten que se pueda no solo cumplir con el objetivo del negocio, sino también alcanzar esa estrategia ESG o esa estrategia de sostenibilidad que se pueda tener en ese momento para la organización. Entonces, centrándonos ahorita de manera inicial en los colaboradores son este elemento clave dentro de las empresas que van a permitir, por un lado, que se pueda desarrollar esta estrategia ESG y que se puedan cumplir con los objetivos que se hayan planteado tanto en materia ambiental, en materia social y obviamente en materia de gobernanza, pero también son parte de la historia que la empresa va a contar y parte de la historia que la empresa va a tener que rendir cuentas para efectos de la IPSO y para efectos también de la S1 y la S2. Es decir, estos colaboradores y colaboradoras no solo van a ser personas que ayudan a que se pueda cumplir la estrategia de la organización, sino que también van a ser quienes se vean reflejados en aquellos resultados de la empresa en términos de cuántas personas forman parte del equipo, si hubo rotación, si no hubo, si se integraron más mujeres, más hombres, menos hombres, si hubo capacitación, si hubo desarrollo profesional, etc. Entonces, la sostenibilidad es un tema importante y es un tema transversal que no se puede concebir si no tenemos a las personas al centro de la operación y si no las consideramos también como parte de este modelo empresarial completo. Entonces, bueno, además de los colaboradores, vemos que también hay otro tipo de personas que se ven impactadas por las actividades que puede tener una organización. Los colaboradores, si bien son aquellas personas que forman parte de la visión interna de la organización, es decir, permiten que se puedan llevar a cabo las operaciones del negocio, también hay otras personas que se ven impactadas por las actividades, las operaciones o lo que haga una empresa con su contexto y a su alrededor. Estas otras personas que podrían verse impactadas son desde proveedores, obviamente clientes, consumidores y sin dejar de lado obviamente a la comunidad, ¿no? Que son aquellas comunidades, aquellos grupos de personas que se pueden ver afectados de manera positiva o negativa por las actividades que tiene la empresa pues, en donde sea que tenga operaciones. Entonces, es importante conocer que hay estas dos vertientes dentro de la parte social en la sostenibilidad, porque bajo estas dos vertientes es que se puede empezar a generar información respecto a las personas, información que puede ser reportable, y ahorita les voy a contar bajo de qué manera en cuanto a la IPSO y de qué manera en cuanto a la S1 y la S2, pero también es importante considerar estas dos vertientes porque bajo una estrategia de sostenibilidad que para efectos de las normas de IFRS es muy importante que se cuente con una estrategia al respecto, pues son elementos que se tienen que atender a lo largo de la operación del negocio y que conforme vaya evolucionando también el negocio, vaya pasando el tiempo, pues algunos elementos o algunas temáticas se pueden ir atendiendo de mayor o menor medida. Solamente para mencionar algunos ejemplos, en la vertiente interna de la empresa, pues vemos que hay temáticas importantes como la igualdad de oportunidades, es decir, que se garanticen las mismas oportunidades de crecimiento, de contratación, de capacitación, de desarrollo para hombres y mujeres, independientemente de cuánto tiempo llevan en la empresa, considerando también pues que no haya distinción por género, por edad, raza, etcétera. Y bueno, que de esta manera se garanticen esta igualdad de oportunidades, no solo bajo una política o un procedimiento, sino que esto también se lleve a la práctica y existan números que puedan reflejar esa verdadera igualdad de oportunidades.
Otro tema importante al interior de las empresas es la capacitación. Como les mencionaba hace un momentito, pues las personas son este elemento clave que va a permitir que el negocio evolucione o que incluso el negocio pueda tener algunos elementos diferenciadores. Entonces, en la medida en que las empresas puedan ser capaces de capacitar a sus personas para desempeñar mejor sus labores, sus actividades, pues esto va a ser muy beneficioso para la empresa y también para pues, la sostenibilidad misma del negocio, ¿no? Que pueda perdurar en el tiempo. Y otro tema importante al interior de la empresa y que lo abordan sobre todo las IPSO, que ahorita les voy a platicar, es la evaluación del desempeño, que es, por un lado, promuevo la igualdad de oportunidades, promuevo también que exista la capacitación, pero también necesito saber yo como empresa si estas capacidades o esto que las personas están haciendo como parte de sus labores o de su rol, si realmente lo están haciendo de buena forma o bajo las especificaciones que se requieren y en caso positivo, pues premiar a aquellas personas que lo están haciendo bien y que puedan ir evolucionando en los niveles de la empresa o si por ahí hay brechas y no se están logrando los objetivos del negocio, pues buscar también alternativas para mejorar estas capacidades y que con eso la evaluación pues pueda ser positiva. Y pasándonos a la vertiente exterior de la empresa, pues les decía que estos temas son temas que pueden llegar a impactar a proveedores, a clientes, a consumidores, a la comunidad en general. Y para eso pues vemos temáticas, digo aquí hay muchas, les voy a mencionar algunas nada más para ejemplificar. Tenemos los derechos humanos, que derechos humanos también es un tema que se atiende al interior de la empresa, pero es un tema que las repercusiones o aquellos impactos negativos que pudieran suceder se van a ver más reflejados al exterior de la empresa. Entonces, es muy importante que las empresas cuenten con políticas, procedimientos, con acciones que permitan este respeto y esta promoción de los derechos humanos y que esto se vea reflejado también en la estrategia del negocio y que se viva como parte de los valores y del día a día de la organización. Seguridad y salud, que también es muy importante y claro que es un tema que también va hacia el interior de las empresas, pero si pensamos en aquellas empresas que tienen mucha interacción con consumidores, con visitantes, por ejemplo, pues garantizar la salud de estas personas también es un tema crucial y es algo que se abarca también como parte de estas normas. Y por ponerles otro ejemplo, que es no menos importante, la cadena de valor, pues se vuelve esta cadena de proveeduría que nos va a ayudar a que el negocio pueda funcionar, que pueda abastecerse de recursos naturales y también de servicios que permitan llevar a cabo su operación y garantizar también condiciones justas, condiciones seguras, condiciones donde se respeten los derechos de las personas dentro de la cadena de valor. Es algo importante y que se vuelve crítico también para estas normas. Enfocándome un poquito en los IPSO de las NIS, por ahí les platicaba ayer que son 6 indicadores. Estos 6 indicadores, que son como tal KPIs que se pueden reportar, están agrupados en 3 grandes temáticas. La primera temática tiene que ver con igualdad de oportunidades y trabajo digno, que es esto que les comentaba de, por un lado, la empresa debe reportar si cuenta con una política que garantice esta igualdad de oportunidades y, por otro lado, reportar también si es que existe una brecha salarial entre género, ¿no? Por ejemplo. Otra de las temáticas es inversión en capital humano, que es justo garantizar que existan estas opciones de capacitación y que la empresa pueda reportar cuántas horas de capacitación brinda a cuántas personas y que esto también se evalúe para promover pues, posteriormente a las personas hacia un siguiente nivel o hacia un siguiente rol. Y el tercer tema que abarcan estas IPSO es salud y seguridad en el trabajo, pues para garantizar el bienestar de las personas que laboran como parte de la organización. Si bien por ahora las NIS solo consideran esta vertiente interna, como lo mencionaba Jess hace un momento, pues muy probablemente en los siguientes años desarrollarán IPSOs que abarquen ahora sí aquella vertiente externa, ¿no? Donde puedan verse involucrados proveedores y cadena de valor, por ejemplo. Y en el caso de las normas del IFRS, por ahí mencionaba también Alice al inicio la materialidad. La materialidad es un ejercicio que quizás ahorita mis compañeros profundicen, en el que va a permitir que las empresas puedan saber cuáles son estas temáticas importantes. A diferencia de las IPSO, donde hay digamos que una agenda muy específica e indicadores específicos a reportar, para efectos de las normas del IFRS, todo esto que la empresa vaya a reportar tiene que ir muy orientado hacia los temas materiales que ya haya identificado y puntualmente hacia los riesgos y oportunidades que puedan estar vinculados a esos temas. Entonces,
Muy seguramente y para muchas empresas el tema social puede ser un tema material y por lo tanto van a tener que reportar información relacionada con los riesgos relacionados con sus colaboradores, con proveedores, con la cadena de valor y también aquellas oportunidades que han identificado para atenderlos. Y bueno, un poquito para cerrar un poco esta información, si bien les decía que las personas son parte de las organizaciones y son parte también de esta historia que se debe contar, para poder contar esa historia necesitamos información. Entonces, habrá empresas que tal vez en este momento no tienen la capacidad de en este instante reportar el dato o tener la información como la piden las IPSO o las S1 y S2 de IFRS. Lo que se busca también con el hecho de que estas normas sean ya una obligación es que las empresas sean capaces de generar esta información, de llevar los registros necesarios para contar las horas de capacitación, contar cuántas mujeres y hombres hay en su plantilla, etcétera, que esto se pueda recopilar de manera consistente y de manera homologada y que al tener esta información de manera consolidada pues se pueda reportar y que esto permita atender pues ahora sí a estos requerimientos normativos. Y bueno, ahora vamos a platicar sobre la gobernanza como eje de cumplimiento. Primero, cuando hablamos de gobierno corporativo, y retomando un poco estos 3 pilares, ¿no?, del ESG, cuando hablamos de gobierno corporativo es este pilar G, ¿no?, que es muy importante. Esto significa gobernanza, gobierno corporativo, y nos referimos como a estas estructuras organizacionales que son clave, ¿no?, para la toma de decisiones, para la generación de estrategias, pues para que las operaciones funcionen efectivamente, ¿no?, así como la gestión de riesgos efectiva, etcétera. Entonces, la gobernanza es todo este liderazgo, ¿no?, que debe permear a lo largo o entre todas las organizaciones para pues, que las operaciones sean efectivas y los negocios funcionen. Tenemos 4 grandes ejes dentro del gobierno corporativo. En principio, la estructura y la supervisión, que es cómo los consejos de administración están compuestos, ¿no?, y que a su vez cuentan también con estructuras y responsabilidades a nivel tal vez gerencial o de alta dirección y que se encargan de generar, aprobar e implementar todas las políticas y procedimientos que estén relacionados, en este caso, ¿no?, con temas ambientales o sociales, por ejemplo. Y por otra parte, tenemos la cultura y los valores, ¿no? Este mismo liderazgo de los consejos de administración, de la alta dirección, permite que estas culturas o estos valores de las organizaciones sean permeados a través pues de todos los ejes, ¿no?, de las organizaciones, permiten que la ética empresarial, por ejemplo, también pues sea homologada en estos casos y la misma cultura de la empresa. Por otra parte, tenemos la transparencia y la rendición de cuentas. Si el eje de gobierno corporativo o estos directivos no están involucrados y comprometidos con esta transparencia, con este cumplimiento de las normas, pues entonces no va a existir esta integridad empresarial dentro de los mismos colaboradores. Entonces es muy importante que exista este compromiso a nivel directivo. Y finalmente la gestión de riesgos. La gestión de riesgos pues es uno de los pilares, ¿no?, de las organizaciones. ¿Por qué? Porque les implica que las organizaciones tengan estos procesos implementados para identificar aquellas cuestiones que puedan representar riesgos para ellos, ¿no?, ya sean ambientales, sociales, de negocio, operativos incluso, o financieros, o que a su vez puedan también representar oportunidades si es que se gestionan de manera adecuada y o anticipada. Entonces, estas son las 4 principales áreas clave de actuación del gobierno corporativo. Entonces, retomando, resumiendo un poquito, es la parte de identificar estos riesgos y oportunidades, convertirlos en tomas de decisiones, estrategias para implementar estos procesos o procedimientos y permearlo a lo largo de toda la organización. Ahora, este eje de gobernanza, como comentamos, es justo uno de los cimientos para tener un negocio sostenible.
hablábamos un poco de lo que son las estrategias, de la implementación. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, sociales y específicamente de gobierno corporativo, que son pues los temas que retoman estas normativas que hemos estado resaltando a lo largo de esta conversación, pues estos 4 pilares que mencionamos aplican también para estos temas, ¿no? Entonces, en cuanto a estrategias e implementación, pues una vez que se identifican estos temas ambientales o sociales u otros relacionados con sostenibilidad, al tener este nivel de conciencia a nivel directivo, justamente permite que se puedan tomar estas decisiones clave respecto a cuestiones sociales, ambientales, se puedan generar estrategias relacionadas con cuestiones de agua, ¿no? Por ejemplo, cambio climático, recursos naturales, o en temas sociales, como mencionaba Rebeca hace un momento, sobre la plantilla, ¿no? Sobre la diversidad y la inclusión. Y bueno, esto va a ser muy importante porque al implementar estas estrategias y permearlas dentro de la organización, pues va a permitir también que se generen estos controles o procesos internos que permitan a las organizaciones generar y revelar información relevante, ¿no? Sobre sus riesgos, sobre sus oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, y empezar a monitorear su desempeño si es que no lo han hecho, y definir responsabilidades a lo largo de pues, toda la estructura organizacional. Ahora, en el caso de los órganos de gobierno, pues tienen 3 grandes responsabilidades. El primero es el seguimiento y la supervisión de los comités. En este caso, normalmente tenemos a los consejos de administración, que es esta manera, digamos, tradicional, ¿no?, que existe en las empresas u organizaciones, los comités de riesgos, los comités de auditoría. Sin embargo, ahora empiezan a surgir también, o han surgido estas figuras a nivel directivo o a nivel consejo que representan los temas relacionados con la sostenibilidad. Entonces, empiezan a haber ya estos comités de sostenibilidad que se encargan de informar a la alta dirección sobre las cuestiones relacionadas con temas ambientales, sociales, sobre el desempeño de la organización, etc. Por otra parte, dentro de la gestión, la implementación y el seguimiento, pues tenemos diversas funciones, también ya sean operativas, los comités ejecutivos, y aquí también tenemos funciones específicas relacionadas con la gestión de la sostenibilidad. Entonces, a nivel ya directivo, gerencial u operativo, también existen estas funciones pues, que permiten que todas las áreas que puedan aportar información relacionada con estas cuestiones ambientales y sociales, pues justamente formen parte de lo que es esta estrategia de sostenibilidad, y ahora sí que pues se suban al barco, ¿no?, de estas estrategias. Y finalmente tenemos las cuestiones de aseguramiento o de verificaciones internas o externas. Estos temas también ya empiezan a formar parte, o bueno, desde hace tiempo formaban una parte un poco más voluntaria, ¿no?, de los aseguramientos de información relacionada con sostenibilidad. Sin embargo, ahora en estas regulaciones como IFRS, como las NIS, pues ya se prevé que esta información también sea auditada de manera externa, ¿no?, por un tercero independiente. Entonces, esto implica que dentro de las funciones de auditoría interna de las organizaciones existan ya también estos roles que revisen la información relacionada con la sostenibilidad, que se aseguren, ¿no?, de que esta información es trazable, es precisa, que cuenta pues con la calidad y la integridad adecuada, y que esto les permita pues reportar la información de una manera transparente, precisa y clara. Algunas de las estrategias de gobernanza para fomentar la sostenibilidad, y ya lo comentamos un poco, primero es la definición de estos comités, y no necesariamente tiene que ser un comité de sostenibilidad como tal que forme parte de estos consejos o de estas juntas directivas, pero sí alguna figura
que tenga la responsabilidad y este rol de informar a la alta dirección y a los consejos sobre las cuestiones más relevantes, sobre las operaciones, sobre las implicaciones que puedan tener los temas relacionados con medio ambiente, con temas laborales o sociales incluso, y que les permita también reportar a esta alta dirección sobre el desempeño, ¿no? Es decir, si se tienen estrategias, objetivos, indicadores ya definidos a este nivel, pues entonces será justamente el rol de esta persona a nivel directivo reportar sobre el desempeño para informar a los directivos y facilitar lo que son la toma de decisiones estratégicas en estos temas. Por otra parte, la cuestión de la vinculación de la remuneración. Si bien no necesariamente, como comentamos, debe de existir un comité de sostenibilidad, se ha observado que el vincular estas cuestiones de remuneración con el desempeño de los roles específicos de sostenibilidad a este nivel justamente impulsa lo que es la toma de decisiones estratégica e impulsa el que estas iniciativas relacionadas con sostenibilidad, que las estrategias, que el desempeño, etcétera, pues vaya mejorando de manera un poco más natural. Entonces, así como a nivel de cualquier organización, pues los colaboradores reciben, digamos, o realizan sus evaluaciones de desempeño, ¿no? Con base en objetivos, con base en metas, con base en su desempeño, pues el vincular estas remuneraciones o este cumplimiento de objetivos a cuestiones de sostenibilidad impulsa este tipo de iniciativas. Y finalmente, también tenemos el rol de las áreas directivas de finanzas que pues van a mantenerse informadas sobre estas cuestiones de sostenibilidad para que también les permitan identificar las implicaciones financieras que estos temas pueden tener sobre el desempeño. En este caso, pues sobre los estados financieros, sobre los flujos financieros, etcétera. Pues justamente el rol de estos roles ya directivos, operativos de sostenibilidad van a permitir que la dirección de finanzas pueda determinar estos potenciales impactos, oportunidades y los pueda incluir dentro de estos flujos también para la toma de decisiones, que incluso es una de las cuestiones que estas normas también ya piden a las organizaciones que reporten, ¿no? Cómo estos temas relacionados con la sostenibilidad, con el cambio climático, están impactando los aspectos financieros de las organizaciones, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y bueno, retomando lo que son las normas de información de sostenibilidad, como comentábamos, tenemos algunos IPSOs que están dirigidos hacia el área de gobernanza. En principio, tenemos cuestiones más generales de gobierno corporativo, que es básicamente la composición de los consejos de administración, que exista diversidad en estos consejos de administración y que estén comprometidos con esta transparencia y con esta rendición de cuentas. Por otra parte, tenemos temas de gestión empresarial sostenible. Aquí los IPSO nos piden que las organizaciones reporten sobre los procesos con los que cuentan para identificar, gestionar y reportar sobre riesgos no solamente operacionales, no solamente estratégicos o financieros, sino aquellos relacionados con la sostenibilidad y también reportar sobre las estrategias con las que las organizaciones o entidades cuentan para gestionar estos riesgos y oportunidades, es decir, cómo los están atendiendo. Y bueno, por otra parte tenemos también la conducta empresarial responsable, que es pues todo este pilar de ética e integridad empresarial que mencionábamos hace un momento. Si desde los comités, desde la alta dirección, no existe este compromiso con una cultura de integridad, con una cultura de responsabilidad, pues no será posible generar e implementar políticas relacionadas con estos temas, y no solamente con temas generales de ética, sino con temas más específicos que puedan estar relacionados con seguridad de la información, por ejemplo, con privacidad de datos, con la protección de información de terceros, ¿no? Existen muchas empresas que, si no es que la mayoría, pues
tratan datos, ¿no? Ya sean de sus colaboradores, de terceros, etcétera. Entonces, todo esto entra dentro de este eje de conducta empresarial responsable. Y bueno, por último les vamos a platicar sobre el tema ambiental, que también está vinculado con los 3 pilares ASG y que también justamente tienen esta cobertura dentro de las normas que tanto Jessica como Alicia nos mencionaban hace un momento. Entonces, antes de platicarles respecto a la importancia que tiene el tema ambiental para las organizaciones y cómo se vinculan con estas normatividades que hemos platicado, me gustaría primero presentar algunos datos generales de cómo se visualiza el tema de medio ambiente a través de las organizaciones, pero a través de diferentes instituciones como el Foro Económico Mundial, justamente a través de este último reporte asociado a los riesgos a los que como sociedad podríamos estar enfrentando en el corto o largo plazo. Este análisis nos indica en el corto plazo algunos riesgos, en el top 10 encontramos 2 relacionados con el medio ambiente. El primero de ellos es relacionado con los eventos climáticos extremos, que justo se posiciona en el lugar número 2, y el segundo es el tema relacionado con la contaminación, que se posiciona en el lugar número 10. En el tema de la contaminación, este incluye contaminación al aire, contaminación al suelo y contaminación al agua. Esto es muy relevante porque justo en este corto plazo vemos que son 2 temas ambientales, pero si revisamos a largo plazo, que estaríamos hablando tentativamente como por 2034 más o menos, encontramos que se mantienen los eventos climáticos extremos, se mantiene la contaminación, pero además se suman otros 3 pilares que tienen que ver con temas ambientales, que es la pérdida de biodiversidad, que es la escasez de recursos naturales y los cambios, digamos, extremos en los ciclos naturales del planeta. Con esto quiero dar a entender que justamente desde este tipo de análisis se vislumbra el tema ambiental quizá como uno de los más relevantes, sin quitarle prioridad también a los sociales, que deberían de ser atendidos por las organizaciones. Desde otra perspectiva, también podemos comentar que a través de diferentes estadísticas, las organizaciones tanto en México, en Centroamérica, y que esto puede ser fácilmente extendido a nivel global, identifican como riesgos apremiantes muchos temas ambientales, principalmente el tema relacionado con el cambio climático. Igual temas relacionados con la gestión de residuos, con la gestión y potencial escasez del recurso hídrico y con el aprovechamiento de economías circulares. Eso desde la perspectiva de cómo las organizaciones prevén o perciben estos potenciales riesgos que podrían impactar dentro de ellas. Desde la perspectiva de qué es lo que las organizaciones están impactando en materia medioambiental, igual a través de diferentes estadísticas, las organizaciones justamente declaran que algunos de los principales temas en materia ambiental en las que ellas están impactando es en el uso excesivo de materias primas, que tiene que ver está totalmente vinculado con la gestión de residuos, con el tema de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de la contaminación a cuerpos de agua o en general al recurso hídrico, temas de contaminación directa al suelo y temas de deforestación. Entonces, un poquito analizando estas estadísticas, vemos que realmente el tema ambiental quizá es uno de los más relevantes en atender en el corto plazo por parte de las organizaciones y que, como lo veremos más adelante dentro tanto de las normas S1, S2 y tanto de la A1 y B1 que aplican en México, son quizá las que impulsan mayor cantidad de indicadores dentro de este pilar de la ASG. Y en ese sentido es importante también poder mencionar algunos potenciales beneficios que las organizaciones tendrían al momento de atender los temas ambientales dentro de ellas. Generalmente el tema ambiental en algunas organizaciones puede suponer costos excesivos, incluir una plantilla más especializada para atenderlos, pero la realidad es que al atender estos temas también se tienen muchos beneficios dentro de las organizaciones, beneficios con las cadenas de suministro y en general con todos los grupos de interés con los que una organización pueda tener contacto. Por mencionar algunos, está el tema de transparencia y confianza, que justamente al momento de que una organización está atendiendo de manera robusta el tema ambiental, puede generar esta confianza y esa transparencia tanto con el usuario final de su producto o servicio, pero en general también con clientes, proveedores y la cadena de suministro, ¿no? Esto a su vez va a generar una buena reputación dentro de la organización
en temas ambientales, pero también en temas de sostenibilidad. Hablábamos un poco de la identificación de oportunidades, ¿no? Al atender temas ambientales, las organizaciones pueden identificar nuevas tecnologías en su línea de producción, nuevas tecnologías que puedan adquirir como flotillas electrificadas, etcétera, que puedan inclusive impactar en un futuro cercano en temas económicos de una remuneración considerable o en temas de tener una mayor competitividad con el resto de compañías, ¿no? En su sector o en general en el sector industrial. La gestión de riesgos es muy importante. Hoy en día justamente muchas organizaciones están teniendo muchos problemas por estos riesgos físicos o regulatorios derivados sobre todo del tema del cambio climático. Cuando las organizaciones atienden estos temas de gestión de riesgos en tiempo, pueden estar sumamente preparados, ¿no? Para poderlos abordar de forma eficiente y darles un seguimiento adecuado. Lo mencionaba hace un momento Alicia en la introducción, acceso a mercados, justamente en algunas regiones globales. Ya hay mucha normatividad que justamente le pide a las organizaciones que para poder importar productos específicos cumplan con criterios en materia sobre todo climática, pero también en materia ambiental. Entonces eso es un área de oportunidad que pueden tener las organizaciones, ¿no? Y el cumplimiento normativo, que justamente me parece que es uno de los más relevantes por el tema que estamos abordando el día de hoy, que va justamente vinculado con las normas S1, S2, A1 y B1 que aplican en México, ¿no? Y justo creo que es importante hacer la reflexión que el tema ambiental dentro de las organizaciones no tiene que ser abordado únicamente con la visión de ética o digamos, de responsabilidad, sino también tiene que ser abordado desde una perspectiva estratégica de negocio, que como comentaba hace un momento puede generar oportunidades, puede generar una buena reputación dentro de la organización y sobre todo puede colocar a estas organizaciones en un nivel efectivo de competitividad versus el resto de las organizaciones, ya sea que estén situadas en México o en alguna otra región a nivel global. Y justamente haciendo este zoom dentro de las normatividades que mis colegas han estado comentando, empezando justamente con las normas internacionales de información financiera del IFRS, comentaban hace un momento, ¿no? Tenemos la S1, la S2, quizá lo relevante a mencionar en temas ambientales acá es lo que comentaba hace un momento Rebeca, ¿no? Se establece justamente que los indicadores o temas a los que una organización que les aplique esta norma debería de darle seguimiento derivan del análisis de materialidad. Se espera que los temas ambientales a los que una organización justamente les dé ese seguimiento de forma cabal, trazable y rastreable son los que deriven de esta materialidad. De manera general podríamos mencionar que se espera que para la mayoría de las organizaciones temas como el cambio climático, como la biodiversidad, gestión de residuos y gestión de recursos hídricos aparezcan dentro de esta matriz de materialidad. Dependerá mucho justamente de las operaciones que tengan estas organizaciones, pero son temas que esperamos ver justamente atendidas dentro del alcance de la S1, ¿no? Dentro de la S2 justamente es más puntual o más específica, justamente cubre el tema del cambio climático, en donde ya requiere algunos aspectos de manera puntual, como la divulgación de riesgos climáticos que tenga la organización, las emisiones que genera esta organización, tanto directas que son las alcance 1, indirectas alcance 2 y alcance 3, tema de riesgos climáticos, vamos, profundiza un poco más en el tema climático y que justo es lo que se espera que una organización que debe de cumplir con esta normatividad tenga la competencia para poder divulgar en sus estados financieros, ¿no? Lo comentaban igual hace un momento, todo esto desde la perspectiva de la identificación de riesgos de la organización y sobre todo de oportunidades, que es algo que podría ser de mucho interés para, justamente para quien va dirigida esta información, ¿no? Por otro lado, bajo las NIS A1 y NIS B1, lo comentaba hace un momento en la introducción mi colega Jessica, pues la NIS A1 establece estos criterios generales en materia de sostenibilidad del cómo una organización que debe de cumplir con esta norma debería de estructurar, desarrollar y sobre todo divulgar la información de sostenibilidad. Quizá dentro de las NIS, desde mi perspectiva, lo más relevante la encontramos en la B1, que justamente establece estos 30 indicadores en materia de sostenibilidad, dentro de los cuales 16 están vinculados con el tema ambiental. Y muy importante de mencionar es que estos temas ambientales son temas que deben de ser estructurados, desarrollados y divulgados de manera cuantitativa, a diferencia de algunos temas sociales que se pueden reportar de manera
cualitativa, lo relevante de lo cuantitativo es que la norma te pide que se reporten en valor absoluto y valor relativo, que es algo que las organizaciones deben de tener muy presente para reportar de manera adecuada esta información. Haciendo justamente todavía un zoom más amplio en estos 16 Ipsos ambientales, mencionar que estos están distribuidos en 7 principales temas. El primero de ellos es las emisiones de gases de efecto invernadero, que comentaba hace un momento. Yo creo que es uno de los temas más relevantes para las organizaciones hoy en día y que justamente esta normatividad incluye de manera obligatoria que se reporten las emisiones alcance 1, alcance 2, que son relativamente sencillas para reportar dentro de las organizaciones, pero también incluye las emisiones alcance 3, que considera toda la cadena de suministro de una organización. Por otro lado, tenemos temas del consumo de energía, que básicamente es el consumo de energía dentro de la organización, no únicamente del consumo de energía eléctrica, sino también de energía térmica y de energía vinculada o incluida dentro de los combustibles que una organización esté consumiendo. El siguiente sería actividades sostenibles, que bueno, incluye de manera general cuáles son las actividades sostenibles que una organización está abordando en ese año de reporte. Uso sostenible del agua, que cabe mencionar que este tema es el que incluye una mayor cantidad de indicadores, son 5 indicadores y van desde temas del consumo de agua, reuso del agua, gestión del agua dentro de la organización, temas de biodiversidad, de sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono y gestión de residuos, que igual es uno de los que incluye mayor el número de indicadores dentro de las IPSO. Entonces, como podemos ver, realmente las normas que aplican justamente aquí en México tienen un alcance significativo, ¿no? Tienen un alcance importante en la determinación específica de indicadores puntuales que las organizaciones deberían de estar trabajando ya y deberían de tener la capacidad de reportar. Y quizá para hacer una mención significativa, hay 2 indicadores de estos que acabamos de mencionar, que es el de emisiones de alcance 3 y el de inversiones sostenibles, que se está dando la oportunidad, o podríamos llamarlo quizá prórroga, que se divulguen al finalizar el 2026, a diferencia del resto de los indicadores. Esto podríamos a lo mejor inferirlo que es por el nivel de complejidad que para algunas organizaciones podría suponer, sobre todo el establecer las emisiones de la cadena de suministro, pero que bueno, se espera que en un futuro se tenga un nivel de madurez significativo para poder abordar estos temas. En ese sentido, y quizá un poco para cerrar esta participación que tenemos, se me hace sumamente relevante el poder mencionar de manera esquemática cuáles son los pasos que se espera de las organizaciones que pudieran seguir justamente para poder identificar, desarrollar y divulgar indicadores en materia de sostenibilidad. Lo mencionaba Rebeca hace un momento en los temas sociales, el tema de la generación de la información es sumamente importante, es de donde deriva toda esta gestión de data, ¿no? Para los temas ambientales se esperaría que las organizaciones generen la información en materia ambiental asociado al sector al que pertenecen, considerando las operaciones específicas que desarrollan para desarrollar sus procesos productivos y considerando también los consumos energéticos y el consumo de materias específicas que estén consumiendo. Una vez puedan tener la oportunidad de desarrollar o tener esta fotografía completa de la organización, la recopilación y consolidación de esta información debe de ir totalmente alineada a los requerimientos, tanto técnicos y metodológicos, que establezcan las normas, pero que también que establezcan los diferentes estándares de reporte en materia ambiental. Esto es muy importante porque hace un momento Jessica lo mencionaba, se espera homologar la forma de reporte de la información en materia de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Y es muy importante que para el tema ambiental, que como lo mencionaba hace un momento, son indicadores cuantitativos, las organizaciones tengan la capacidad técnica de poder desarrollarlos y reportarlos en esta índole, ¿no? Seguiríamos con el tema de la verificación, que es sumamente importante, digo, tanto para el tema social de gobernanza, pero también para el tema ambiental. Realmente la verificación, aseguramiento o auditoría de este tipo de temas es, digamos, yo creo que uno de los más importantes, porque tanto para la organización que está desarrollando esta información, pero también para los grupos de interés al que va dirigida esta información, es el elemento clave que le va a dar la certeza de que los datos son correctos, son trazables, son rastreables y que, bueno, hay un fondo verídico de la información, ¿no?, que se está reportando. Y por último, pues reportar la información, ¿no?, reportarla de igual forma con los requerimientos y especificaciones que manejan estas normatividades
para que pueda ser entendida para los grupos de interés y para en general el público que pueda tener acceso a esta información de las organizaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Una vez que escuchamos nuestra masterclass sobre las tendencias en sostenibilidad y las normas de información financiera que están aplicando a las empresas mexicanas, pues vamos a platicar un poquito sobre los temas que consideramos más relevantes, que nosotros desde KPMG hemos visto con nuestros clientes, que tratamos pues, con muchas empresas de diferentes sectores. Y pues bueno, antes que nada, quiero reforzar o quiero fortalecer este mensaje, que la sostenibilidad es transversal a todas las organizaciones de todos los sectores y que también dentro de las organizaciones tenemos que tomar en cuenta que si bien la gobernanza es muy importante para la misma, también es importante que toda la organización esté enterada, que sepa en qué consiste, que sepa y que conozca qué es la sostenibilidad. Y me gustaría comenzar contigo, Alicia, preguntándote ¿qué beneficios y desafíos se han observado o has observado tú desde tu experiencia en las empresas que han transitado de prácticas voluntarias a cumplir con regulaciones más estrictas de sostenibilidad en los últimos años, ¿no? Que hemos visto que se han publicado todas estas normas de las que ya hablamos en la masterclass. ¿Qué has observado en ese sentido? Gracias, Jessy. Muy amplia la respuesta. Voy a tratar de ser muy concisa porque beneficios ya los mencionaba Artur, ¿no? Atracción de capital, atracción de talento, gestión de riesgos, implementación de sistemas de control de la información, todo se vuelve más formal, más organizado y sirve al final para tomar decisiones más adecuadas. Sin embargo, lo que estamos viendo mucho son retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos justamente a los que se están enfrentando? Y lo vemos desde la perspectiva primero del regulador. Tú sabes, estamos asesorando incluso a ministerios y superintendencias financieras de otros países porque a nivel regulatorio ellos son los que van a oficializar ya que se implementen estas normas, sobre todo las más complejas, las NIFES 1, las NIFES 2, y eso que requiere pues una serie de pasos, definir el alcance, definir qué instrumentos se van a utilizar, definir cuáles van a ser la periodicidad, las salvedades o los alivios que le llaman oficialmente. Y eso que requiere pues una generación de instrumentos, de guías, de calculadoras, de distintas herramientas que le permitan a las organizaciones, dependiendo su nivel de madurez, pues avanzar hasta estos requerimientos. Desde la perspectiva de las empresas, los desafíos a los que se están enfrentando, aquellas que ya son muy maduras, lo están viendo pues simplemente como una adopción o un ajuste de sus marcos para responder ciertos indicadores específicos. Pero aquellas que están empezando apenas, pues no tienen sistemas de control de información no financiera, no tienen ni siquiera muchas veces los datos manuales, no hay una trazabilidad de cómo se llega a esa información, porque muchas veces ni siquiera se está monitoreando. Entonces tienen que implementar estos sistemas de generación, de consolidación, de cálculos o generar supuestos a través de metodologías internacionales o marcos o estándares que les permitan pues llevar a cabo el cumplimiento del reporte. Pero yo creo que más importante, Jessy, como siempre lo decimos, es el reporte o las revelaciones finalmente es un efecto natural de lo que tú ya gestionas. Entonces, si tú ya estás gestionando todos estos temas, ya estás gestionando los impactos positivos y negativos en tu cadena de suministro, si ya estás teniendo una gestión adecuada de tus recursos hídricos, de tus recursos materiales, una gestión o estás implementando medidas para reducir las emisiones, estás desarrollando infraestructura resiliente, finalmente las revelaciones es tomar todo eso que ya estás haciendo y reportarlo. El reto principal es eso, ¿no? Llevarlo a cabo, gestionar lo que suceda para que, pues nuevamente, la revelación ya solo sea un acomodo de esta información que responda a estos marcos. Muchas gracias, Alice. Y creo que dentro de estos retos también tenemos que considerar que en el corto y mediano plazo tenemos que visualizar que solamente no nos quedemos en el reporteo, sino que también vayamos evolucionando hacia la mejora en el desempeño, ¿no? Tanto en temas ambientales, sociales y de gobernanza, que esta data o esta información que estamos generando pues nos sirva para hacer estos análisis estratégicos que nos permitan mejorar en todos los sentidos.
Y con esto me voy contigo, Arturo, para preguntarte, sobre todo ahorita se habla mucho de los temas ambientales, sin dejar de lado, obviamente, los otros dos ámbitos de la sostenibilidad, pero creo que los temas ambientales pues están como teniendo ahorita mucho impacto y mucho foco en las organizaciones, ¿no? Incluso hay empresas que todavía confunden un poquito la sostenibilidad y la relacionan solo con los temas ambientales, pero pues definitivamente a veces son quizás los más complejos por la tecnicidad que requieren. Entonces, en este sentido, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de prácticas ambientales que pueden adoptar las empresas para minimizar su impacto, digo, obviamente ambiental, pero también su impacto financiero y social? Claro que sí, Jess. Y justo creo que como lo comentaba Alice, la respuesta es muy amplia, porque creo que aquí, y previo a contestar puntualmente la pregunta, es importante entender que para que una organización, una empresa o una entidad pueda implementar alguna iniciativa ambiental, idealmente primero debe de tener una estrategia de cómo va a implementar esos proyectos, esas iniciativas en materia ambiental, ¿no? Entonces, yo partiría primero de la relevancia de tener una estrategia así en sostenibilidad, pero en algunos casos tener estrategias puntuales que atiendan específicamente los temas ambientales, ¿no? Lo mencionamos yo creo que mucho, pero la verdad es que es muy relevante el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien hay mucha información y hay muchas herramientas disponibles para que las organizaciones puedan, una, calcular sus emisiones y dos, establecer ciertos umbrales de qué es lo que deberían de estar reduciendo, yo creo que el reto viene cuando observan desde adentro de la organización y ven justamente esos retos que conllevan, por ejemplo, el adquirir una flotilla eléctrica que pudiera tener un impacto significativo en las emisiones alcance 3 asociada a la distribución del producto terminado. Y aquí, por ejemplo, uno de los retos es que para muchos sectores requieren ciertos vehículos con cierta capacidad de carga que inclusive el mercado todavía no está listo para ofrecer. Entonces, digo, hay diferentes ejemplos. Yo te diría justamente es el de la electrificación, temas de forestación específica, sí vinculada con terceros, con predios, a lo mejor de los que no son dueños directamente las organizaciones, también a través de predios que puedan controlar ellos, podría ayudar mucho en un tema desde la perspectiva de biodiversidad y también desde la captura de carbono que se podría tener a través de esta forestación y temas sobre todo de gestión de residuos, tener certificaciones que avalen una correcta gestión de los residuos dentro de las organizaciones, incluyendo todo este abanico de residuos peligrosos, de residuos de manejo especial, etcétera, y temas de gestión hídrica, ¿no? Yo en tema de gestión hídrica te diría que lo más relevante que hemos visto que impacta positivamente en las organizaciones es una estructura adecuada que les permita tener una correcta gestión dentro de la organización de ese recurso y también una medición específica que ayude a identificar esos puntos significativos en donde podrían tener áreas de oportunidad para abordar, ¿no? Pero quizá para concluir un poco mi respuesta, se me hace totalmente relevante el que tengan estrategias específicas que les permitan mapear justamente estas potenciales iniciativas y potenciales proyectos que podrían ser implementados y que sobre todo tengan un impacto significativo dentro de la organización desde la perspectiva operativa, que en ese sentido también va a tener un impacto positivo desde la perspectiva financiera, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Y bueno, aquí creo que es importante justamente cuando hacemos un análisis de materialidad o de doble materialidad, ver aquellos sectores que son más intensivos, por ejemplo, en temas ambientales y eventualmente pues también tener los mecanismos para atenderlos. Creo que también no podemos dejar de lado, en este caso, en el caso de México, mencionar que hay también mucha regulación en términos ambientales, tanto a nivel federal como a nivel local, y que es importante que las empresas la conozcan e identifiquen porque sobre todo a nivel local tienen diferentes requerimientos, ¿no? Entonces, aquí pues ya nos pasamos también al ámbito del cumplimiento y eventualmente en el desconocimiento quizás a veces de las empresas de que existen estas regulaciones, pues no se le da un adecuado cumplimiento y eventualmente pues pueden ser sujetas a sanciones. Muchas gracias. Y bueno, en ese sentido, Fer, platicando pues quizás en temas de gobernanza, obviamente sabemos que hay empresas que tienen
consejos de administración, alta dirección, una gobernanza muy robusta. También pues podemos hablar de pymes o de empresas más pequeñas que quizás no tienen estos órganos tan robustos, pero que están sujetas también a todo este tipo de, pues de requerimientos, ¿no? Y más ahorita con lo que estamos platicando de las normas. Y ahí te preguntaría, ¿de qué manera la gobernanza efectiva puede influir en el cumplimiento regulatorio dentro de la organización? Claro, pues yo te diría, Jess, que incluso la gobernanza o el gobierno corporativo es una de las claves para el cumplimiento, ¿no? Y quisiera que lo viéramos desde dos vertientes. Si bien la gobernanza, ¿no? O todos los componentes, estructuras de este gobierno corporativo tienen cierta responsabilidad hacia adentro de las organizaciones, ¿no? O sea, encargarse de que se cumplan las regulaciones, ¿no? Mantenerse informados, actualizados sobre los mismos, encargarse pues de que los responsables en cada uno de los ámbitos regulatorios tengan este cumplimiento. También son quienes se enfrentan a cierto escrutinio, ¿no? Por parte de otros grupos, como pueden ser accionistas, como pueden ser los mismos gobiernos, y también grupos externos como comunidades, etcétera, ¿no? Porque normalmente pues son quienes son la cara, ¿no? de las organizaciones y quienes toman las decisiones y bueno, al mismo tiempo quienes en caso de que exista pues alguna sanción o algún tema reputacional, van a tener que tomar decisiones estratégicas relacionadas pues con cuestiones de mitigación de riesgos. Entonces, por una parte, el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento, y bueno, no solamente de temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, muy específicos, sino de estas nuevas normativas. Pues incluso vemos, ¿no? Por ejemplo, en IFRS, como para ambos estándares, tanto para la S1 como para la S2, la gobernanza es uno de estos pilares de cumplimiento, de reporte, por lo mismo, ¿no? Pues cómo a este nivel se están gestionando estos riesgos, se están atendiendo y se está monitoreando el desempeño relacionado con estas cuestiones. Muchas gracias, Feri. Sí, es muy importante, como les decía ahorita, creo que las grandes empresas tienen este tema pues como muchísimo más controlado, mucho más organizado. Sin embargo, el grueso de las empresas en México pues quizás son de otro tamaño, son empresas medianas, son empresas privadas que están dirigidas por un dueño, por una familia. Y aquí creo que es muy importante la capacitación, la preparación, el conocimiento, y que si quizás a lo mejor a nivel gobernanza no se cuenta con un órgano específico en sostenibilidad o con un puesto específico por temas de recursos o tema de disponibilidad de personal, sí es muy importante siempre que haya alguien pues que tenga, digamos, esta directriz de analizar, revisar y coordinar los temas al interior de la organización, ¿no? Porque como todo, ¿no? Si no fincamos la responsabilidad en una persona o en un grupo de personas, pues difícilmente se le va a dar un cumplimiento adecuado. Entonces, en esta parte, y pues yéndome también un poquito más a la parte social, aquí te preguntaría, Rebe, ¿cómo pueden las empresas en México equilibrar las expectativas sociales y culturales con sus objetivos de negocio? Gracias, Jess. Creo que esta es una pregunta muy interesante y sobre todo por lo que comentabas hace un momento respecto a si no se le asigna a nadie la responsabilidad o si los temas de sostenibilidad no se atienden desde la perspectiva de gobernanza, como mencionaba Fer, o al menos que haya alguien dentro de la estructura organizacional que lo haga, va a ser muy difícil que se pueda dar cumplimiento pues tanto a los requisitos ambientales como a los sociales como a los de gobierno corporativo. Pasándonos más a la parte social y estas expectativas sociales y culturales y pensando en México, que es un país donde, para empezar, pues hay muchas empresas familiares, privadas, que tienen muchísimos años operando de la misma manera, con una estructura muy similar, apegándose como a sus propias, no sus propias normas, pero sí como a reglas o formas de trabajo que tal vez no están 100% apegadas a lo que ahora pide la norma o a tener este tipo de información desglosada, generada, etc.
Y por otro lado, pensando en esta competitividad que se busca para las empresas, pensando también en que cada vez más, sobre todo para estas empresas, pequeñas y medianas empresas, pues buscan estar en mercados mucho más grandes, tener como proveedores o ser proveedores de empresas cada vez más grandes, pues les van a empezar a pedir este tipo de información. Van a tener que apegarse a las normas, sean las NIS o sean las, cuando sean públicas, las del IFRS. Pero pensando pues en estas dos como posibilidades o en estos dos contextos a los que se enfrentan las empresas, es muy importante que por un lado tomen en cuenta aquellos requerimientos que están solicitando las normas, sobre todo pensando en desarrollo de políticas que tengan que ver con igualdad de género, desarrollo de políticas que tengan que ver con la integridad que se viva dentro de la organización, generar aquellos procedimientos que permitan, pues, por un lado, que exista esa capacitación para el personal, que existan evaluaciones de desempeño, que exista incluso también capacitación para que puedan ser capaces de atender los temas ambientales, ¿no? Que lo mencionaba Artur también hace un momentito. Es importante que existan como estas dos posibilidades, que las empresas y sobre todo las pequeñas empresas comprendan que si no tienen la capacidad actualmente, pues hay formas de desarrollarla, de capacitarla, de contratarla incluso, para que no se queden rezagadas y puedan desarrollar la información, generarla, tener la capacidad de pues prepararla, reportarla y como bien decían también, pues que no se quede solo en el reporte, sino que una vez que se reporta, pues esto permita mejorar el desempeño. Gracias, Rebe. Y sí, creo que esta parte es sumamente importante debido a que México, pues la mayor parte de las empresas o muchas de las empresas en México forman parte de cadenas de suministro, ya sea locales o globales, ¿no? Entonces, ahorita, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues justamente a estos requerimientos que de pronto sobrepasan las capacidades, ya sea técnicas o de conocimiento de las organizaciones, incluso pues muchas de ellas se podrían quedar fuera de los mercados globales al no atender este tipo de procesos o temas cruciales, por ejemplo, como los temas ambientales que son requeridos por normatividad de otros países, por ejemplo, por la Unión Europea, incluso también temas críticos para México como es la escasez hídrica, ¿no? De pronto podemos ser una empresa que no somos tan intensiva en consumo de agua, sin embargo, pues como sabemos, el agua es esencial para todos y para cualquier operación, por más pequeña que sea. Y en México tenemos un gran tema o una gran problemática con el tema con la escasez hídrica. Entonces, en este sentido y en esta dirección en que ya no somos empresas aisladas, o sea, ya no podemos ver nuestra operación como una sola entidad y solamente voltear a ver de lo que pasa de la puerta hacia adentro de mi organización, sino también tenemos que voltear hacia afuera, hacia nuestros grupos de interés, clientes, consumidores, proveedores y pues en general que formamos parte de cadenas globales o nacionales de suministro. Aquí te preguntaría, Alice, ¿cómo se relacionan estos cambios en materia de sostenibilidad precisamente con las cadenas de suministro? ¿Qué está pasando ahorita en cuanto a requerimientos de otras, pues de terceras partes, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es la autoridad misma, sino pueden ser incluso pues alguna institución financiera, puede ser algún cliente. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, y creo que lo mencionamos muy rápido, pero qué bueno que lo tocas, Jess, porque el rol de México es ser parte de estas cadenas de suministro globales. Y si es que no somos una subsidiaria de alguna empresa que se encuentra en otro país, a veces solemos ser proveedores, ¿no? ¿Y a qué nos tenemos que sujetar? Pues nos tenemos que sujetar a la Directiva de Diligencia Debida, me sale mejor en inglés, Due Diligence Directive, para hacer la trazabilidad de que no estemos impactando de manera negativa los derechos humanos, o nos tenemos que sujetar a la Deforestation Directive para asegurarnos que nuestros productos que se están exportando hacia la Unión Europea no hayan sido extraídos derivados de la afectación o de la deforestación de ciertas áreas, o del Carbon Border Adjustment Mechanism, donde tenemos que asegurarnos que nuestros productos hayan ya compensado esa huella, o de lo contrario pagar un impuesto o una tarifa derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan a lo largo del ciclo de vida del producto. Entonces,
Estas consideraciones no se habían, nuevamente utilizo la palabra internalizado, como riesgos, como un costo, como un factor de cumplimiento, y que ahora sí, ¿no? En mis tomas de decisiones, en mi desarrollo de procesos, en mis políticas de cadena de suministro responsable, tengo que considerarlas para asegurarme que yo pueda abastecer ese mercado, que pueda responder a las expectativas regulatorias y que no genere yo riesgos para mi organización, sino al contrario, que aproveche estas cuestiones para diferenciarme, para aprovechar las oportunidades y para asegurar la sostenibilidad y permanencia de mi empresa. Muchas gracias, Alice. Y bueno, regreso un poquito contigo, Arturo, pensando en este tema ambiental pues, del cual hablamos mucho y que suele ser a veces crítico. ¿Qué le dirías tú a una empresa de cualquier tamaño, digo, puede ser pyme, mediana, incluso grande, que hasta el momento no ha abordado estos temas, pues porque no había sido regulatorio, porque nadie se lo había pedido, porque no lo tenían en el radar, pero que están empezando y que, pues por ejemplo, no sé, en particular el tema de cambio climático es complejo, ¿no? O sea, tiene muchas vertientes. Si pudieras decir, no sé, 2, 3 tips de por dónde empezar, ¿qué no deben de dejar, o sea, qué no deben dejar de hacer para atender, por ejemplo, el tema de cambio climático, o cómo les impacta el cambio climático, porque también eso es algo importante decir, ¿no? A veces lo vemos como que solamente las grandes organizaciones son las que tienen que atender este tema y pues no, realmente es un tema que nos concierne a todos. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a estas empresas que van empezando para, pues ahora sí que iniciar su caminito en términos, digo, específicamente ahorita hablando de cambio climático? Claro, qué interesante pregunta, Jess, porque creo que lo prioritario es que no aplacen más el subirse al barco, como comentaban hace un momento, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos diferentes normatividades, diferentes herramientas, diferentes estándares, que justamente están ahí para que las organizaciones puedan hacer uso de ellas y sea relativamente más sencillo que puedan atender este tema. Sobre todo el tema del cambio climático que, como lo platicábamos hace un momento, conlleva la cuantificación de emisiones, que para cada sector es diferente, que para cada alcance es diferente, conlleva una evaluación de riesgos climáticos, conlleva diferentes elementos que generalmente son muy técnicos, pero sí, sería que no aplacen más el subirse al barco en atender estos temas y que también no lo vean únicamente como un reto o como una barrera para la organización. Realmente hablando específicamente del cambio climático, es necesario que atiendan el tema. Uno, desde una perspectiva, lo platicábamos hace un momento, reputacional, también desde una perspectiva de competencia en su sector y en general en el sector industrial global, pero creo que algo muy relevante es también el que puedan tener un cumplimiento normativo y regulatorio efectivo y que inclusive no les pueda afectar desde una perspectiva económica, hablando de impuestos ambientales, ¿no? Hoy en día en México, en diferentes estados, tenemos impuestos ambientales que en su gran mayoría incluyen el impuesto a las emisiones de carbono. En la mayoría de ellas empieza el impuesto a partir de la primera tonelada de CO2 equivalente emitida. Entonces, realmente el precio a la tonelada de carbono emitida en México ya tiene un costo efectivo que no únicamente aplica para estos gigantes industriales, sino aplica para muchas, inclusive pymes que puedan estar situadas en México, ¿no? Entonces yo te diría que esos elementos son los que me parece relevante que una organización pueda considerar. Y hablando de tips más específicos, me parece que deben de tener un departamento de sostenibilidad con expertos en materia climática dentro de la organización y en caso de que el presupuesto de la organización no lo permita, se me hace sumamente clave que puedan acudir a expertos que puedan apoyarlos en el tema, ¿no? Entonces, creo que son algunos elementos que podría comentarte en este momento. Muchas gracias, Arturo. Y creo que en este sentido también vale la pena recalcar que el cambio climático probablemente, o sea, lo vemos desde dos ópticas, ¿no? Una es desde el impacto que nosotros como organización generamos a través de nuestras propias actividades productivas, pero otra también puede ser cómo el cambio climático nos puede afectar a nosotros como organización, ¿no? Probablemente a lo mejor el impacto es más de afuera hacia adentro, es decir, cómo un evento climático extremo puede
afectar mi operación o mi cadena de suministro y por lo tanto mi desempeño financiero, o incluso también pues cómo estas situaciones pueden ser ocasionadas por mi propia actividad económica, ¿no? Entonces, creo que esta es la parte en donde conectamos estos temas también con el desempeño financiero, con el desempeño operacional, en términos ambientales, pero en la parte social también, y un poquito para ir cerrando los temas, Rebe, ¿cómo ves tú en el sentido en el que las empresas puedan atender, por ejemplo, estos temas de justicia social, ambiental, o sea, vaya, conectándolo, ¿no? El hecho de que a veces observamos que las personas pues, más vulnerables en una sociedad se ven mayormente afectadas por la escasez de recursos. ¿Qué mensaje le podríamos dar a las empresas para que tuvieran esto como parte de su estrategia? Claro. Gracias, Jess. Creo que lo principal, y va muy relacionado con la norma S1 del IFRS, es identificar dónde están los impactos que la empresa está generando, porque en la medida en que no sepamos, obviamente las empresas saben qué hacen, a qué se dedican, pero si de entrada, por ejemplo, no saben de dónde vienen sus consumos de energía, de dónde vienen las materias primas que compran, de dónde vienen otro tipo de productos que adquieren a través de una cadena de suministro, o si no cuentan con políticas que promuevan el respeto a los derechos humanos, etcétera. Si de entrada no cuentan con eso, pues va a ser de alguna manera un poquito complicado entender cuáles son esos impactos en donde están generando pues repercusiones negativas. Entonces creo que aquí mi recomendación sería empezar por un ejercicio de materialidad, identificar cuáles son esas temáticas importantes para la organización desde la perspectiva de lo que les toca atender, pero también desde la perspectiva en la que puedan identificar dónde están sus principales riesgos, dónde están también esas principales oportunidades, y que una vez que sepan cuál es como ese contexto que abarca sus operaciones, cuáles son esas temáticas ambientales que se cruzan con lo social, en su actividad en particular va a ser más fácil saber dónde poder diseñar alguna iniciativa que atienda, pues no sé, temas de derechos humanos, porque es lo que se apega más al negocio y a los principales impactos, o algún tema que tenga que ver con cambio climático, pero también justicia social. O sea, creo que lo principal es identificar el contexto social y el contexto ambiental específico para la entidad, para que de eso se puedan identificar los riesgos y oportunidades. Muchas gracias, Rebe. Y pues ya para ir cerrando este panel, pues les pediría a lo mejor brevemente, en un minutito o dos, que pues cada uno me dé sus conclusiones, y empiezo contigo, Fer. Bueno, yo creo que lo más importante pues es seguir concientizando a las personas, ¿no? Independientemente de su rol dentro de las empresas o dentro de la sociedad. Creo que pues todos estamos al tanto, ¿no? de estas cuestiones ambientales, sociales, incluso de gobierno corporativo, pues que deben ser atendidas. Existe una agenda global, ¿no? A la cual pues estamos comprometidos todos como países, como sociedad. Entonces, a las empresas específicamente, pues eso, ¿no? Existe ya toda esta información, lo vemos en las noticias todos los días, entonces creo que no es 100% necesario contar pues con una gran cantidad de recursos para comenzar a atender o gestionar estos temas, ¿no? Sino simplemente estar informados, integrarlo dentro de las operaciones, dentro de la gestión de riesgos de las compañías, pues para poder justamente empezar a identificar aquellos temas a los que podemos ya sea aportar de manera positiva o que pueden impactar también a nuestras operaciones. Muchas gracias. Creo que yo retomaría un poco en lo que dijeron Artur y Fer. Sería, por un lado, continuar con esta capacitación. Es importante para que aquellas personas que todavía no conocen del tema sepan que existe y que pues, es una problemática que está ahí y que hay que atender todos estos temas, pero sobre todo no retrasar más, ya como subirse al barco, tanto para los temas ambientales, que son clave, y para los temas sociales, que igual y podrían tomarlo con un poquito más de calma, pero también son temas que ya están ahí, y independientemente de que la normatividad siga o se haga más exigente, por alguna u otra vía van a tener que empezar a generar esta información y atender temas de sostenibilidad. Muchas gracias, Rebe. Arturo.
Claro. Ahorita estaba escuchando a las colegas y realmente creo que una reflexión que llega a mí en este momento es que si bien es importante el reporteo de datos en materia de sostenibilidad, también creo que las organizaciones deben de sensibilizar que algo muy relevante es el que puedan detonar acciones de mitigación para esos diferentes indicadores en materia de sostenibilidad que en este caso abordan estas normativas y que abordan mucha de la legislación o estándares que aplican aquí en México, ¿no? Entonces, me parece relevante que sí, las organizaciones puedan tener esta madurez conforme a sus sectores o el tamaño de estas organizaciones se los permita, pero sobre todo que no pierdan la visión de establecer estrategias y objetivos específicos que les permitan establecer justamente metas de reducción de estos indicadores, ¿no? Ya sea de temas sociales, de temas ambientales. Creo que eso desde la perspectiva de sostenibilidad se me hace sumamente relevante, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Gracias, Jess. Pues ahora sí que recogiendo un poquito los mensajes clave, creo que a mí me gustaría transmitir que no hay una sola organización o una persona que pueda cambiar las cosas, que pueda mitigar todos los riesgos ni aprovechar todas las oportunidades, pero que sí cada persona, cada organización desde el espacio que impacta, desde lo que le toca vivir, pues trate de generar esa transformación. Y teniendo siempre permanentemente el enfoque de la doble materialidad, ¿no? De los impactos, los riesgos y las oportunidades, de los efectos positivos y negativos que yo genero en el medio ambiente y las personas, de aquellos riesgos económicos, geopolíticos, tecnológicos, ambientales y sociales que pueden impactarme y de que ya me están impactando. Y sobre todo, pues quizás un mensaje muy clave es que en la toma de decisiones se incorporen justamente todas estas cuestiones ya con un sentido de urgencia, porque sí es muy importante que sigamos trabajando por disminuir nuestra huella hídrica, disminuir nuestras emisiones, pero desafortunadamente los efectos ya están aquí, ya están sucediendo. Entonces, sí generemos ya esta infraestructura resiliente, sí tengamos este plan de respuesta a emergencias ya pues para implementarse ya, para que podamos responder ante todos estos desafíos y aprovechar estas oportunidades y reconstruirnos y ser muy resiliente y responder de manera efectiva en donde haya más efectos positivos en las personas y en el medio ambiente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a nuestra audiencia que nos está escuchando. Creo que yo cerraría solamente con un mensaje clave también. Creo que es importante identificar que en la sostenibilidad no todo, aunque pareciera no todo es negativo, también hay un gran número de oportunidades, una gama de nuevos negocios, de nuevos servicios, de nuevos productos, etcétera, que se pueden desarrollar y se puede innovar alrededor de esto justamente para atender todas estas situaciones y problemáticas de las que hemos estado platicando durante esta sesión. Y pues nada, esperar que todos ustedes pues ahora sí que le entren a la sostenibilidad con todas las ganas y con todo el entusiasmo para justamente tener pues un planeta, un mundo y una sociedad mucho más sostenible.